Buenos días, pase bien. El video correspondiente al mes anterior, que no pude grabar por cuestiones de salud, y a este mes serán dos videos correspondientes a el siguiente folleto, la Espiritualidad Franciscana Seglar, elaborado por Fray Armando Trujillo Cano de la Torre. Este autor fue acompañante espiritual general de la Orden Franciscana Seglar. Bueno, en algún momento este material, que es un curso de formación para asistentes espirituales de la AFS y de la JUFRA, es bastante práctico, entonces iremos analizándolo, desglosándolo poco a poco, como suelo hacer con los videos. Curso de formación para asistentes espirituales nacionales, OFS JUFRA. La espiritualidad franciscana seglar. Colegio Seráfico, Roma, 11 de noviembre de 2019. Fray Armando Trujillo Cano, Tercera Orden Regular. La espiritualidad del franciscano seglar es un proyecto de vida centrado en la persona de Cristo y en su seguimiento, más que un programa pormenorizado para llevarlo a la práctica. Esto lo encontramos en las Constituciones OFS 9.1 y se puede confrontar con la regla de la Orden Franciscana Seglar en el número 5. Antes que pensar que la regla y la espiritualidad franciscana son meramente de leyes a seguir, una serie de preceptos a seguir, no, lo que tenemos que tener presente es que en todo momento es un proyecto de vida centrado en Cristo, como nos dice aquí. Si recuerdan, suelo utilizar mucho el término forma vitae, me gusta mucho utilizarlo porque ya como he denotado en otros videos, la forma vitae o la forma de vida lo que denota es una vida de la cual se desprenden las reglas que vamos siguiendo, ¿no? Esta parte que usualmente decimos transformar o pasar del Evangelio a la vida y de la vida al Evangelio, consta justamente de este proyecto centrado en Cristo. No hay otra cosa, las directrices van saliendo y van surgiendo de ahí, de tal manera que tanto la regla como las constituciones son formas orgánicas de adaptar esa forma de vida que por hasta cierto punto va siendo propia de cada persona y que se va teniendo a ciertas guías que la misma regla y la espiritualidad va poniendo. Introducción. Esta presentación no pretende ser exhaustiva ni solamente teórica, sino más bien un conjunto de propuestas que surgen de mi experiencia como asistente espiritual general y de la reflexión sobre algunos conceptos fundamentales del tema que nos ocupa, la espiritualidad franciscana seglar. Espero que estas líneas sirvan para estimular la reflexión de cada uno de los participantes en este curso de formación y un renovado ímpetu por conocer y promover esta espiritualidad entre los hermanos y hermanas seglares y los jóvenes que quieren vivir el Evangelio en fraternidad, inspirados por el Santo de Asís. Un dato interesante es que este fraile, cuando lo nombran encargado, pues él no conoce a fondo la orden franciscana seglar ni su forma de vida, porque pues la Tor, como sabemos, terminan siendo como primos de la orden franciscana seglar, entonces tienen diferentes directrices a seguir, y entonces él se dedica a investigar y a elaborar este material, ¿no?, con base en esa propia experiencia. Punto 1. ¿Qué entendemos por espiritualidad? A veces se dice que una persona es, entre comillas, muy espiritual porque reza mucho o va con frecuencia a la iglesia, sin tomar en cuenta otros aspectos de su vida, como el servicio y la caridad hacia el prójimo, la formación en la fe, la participación en la sociedad, etc. Aunque algunos de estos estereotipos se están superando en algunos ambientes, en otros todavía se piensa que la espiritualidad es un aspecto casi decorativo de la vida cristiana y o algo reservado para los clérigos, religiosos y algunos laicos que no tienen mucho que hacer, etc. En realidad, el tema de la espiritualidad es muy amplio y sobrepasa los confines del pensamiento católico, cristiano y religioso. Baste decir ahora solo unas indicaciones sintéticas, desde el punto de vista histórico y metodológico, que habría que desarrollar extensamente si se quiere profundizar en el tema. En principio, es importante distinguir entre las distintas acepciones de espiritualidad y la espiritualidad cristiana. 2. Aproximación antropológica de la espiritualidad. El teólogo J. M. García afirma que desde una aproximación antropológica,
Abro cita. La espiritualidad se identifica con una determinada actitud del hombre al afrontar la finitud y la radicalidad de la existencia humana, refiriéndose a ciertos valores profundos y vitales que lo animan a pensar, a sentir y a actuar. Incluso, este modo de afrontar la vida podría contraponerse al mundo religioso y alejarse de las religiones conocidas como sociohistóricas. Fin de cita, J. María García, Manual de Teología Espiritual, Epistemología e Interdisciplinaridad, Salamanca, 2015, página 18. Ok, paramos un poco y explico. Como nos decía el autor previamente, la espiritualidad es un tema bastante extenso. Actualmente se vuelve a veces difícil entenderla o hablar de ella, dado nuestros conceptos occidentales y la forma de mirar esto con una separación completa de la vida. Voy a meterme o inmiscuirme un poco en la historia para explicar esto. Em, Dentro de nuestra cultura occidental, eh, en algún momento, sobre todo a partir del siglo XVII y reforzado en el siglo XIX, comenzó la separación iglesia-estado. Comenzó a tomarse el término laico, que viene de laikos, ¿no? Un pueblo en griego, para separar a todo esto que no fuera religioso, vamos a decirlo aparentemente de esta forma. Em, También la cuestión del pensamiento racional, el pensamiento de la razón, comenzó a oponerse a el pensamiento de la fe, intentando ver esta como, al menos en cuanto al ambiente cristiano, católico, como una etapa oscura, ¿no? Es cuando se señaliza la Edad Media como oscurantismo, para señalar que después vino la gran etapa de la luz y de la iluminación con la Ilustración. Ajá. Entonces, esta visión poco a poco fue haciendo que la forma de concebir la vida se fuera separando. Por ejemplo, regresando al tiempo de Francisco de Asís, a la, a la alta Edad Media, a la Edad Media, em, en aquel tiempo pues no estaba separada de la iglesia en el Estado y por lo tanto las concepciones de vida se hallaban incluso subsumidas a cuestiones religiosas. Ahora bien, habría que aclarar también la cuestión de que como seres humanos, en tanto que pertenecemos a un grupo social, no podemos separarnos de este término o esta actitud ante cómo confrontamos la muerte y ante lo que denominamos como divino y ante lo que denominamos como religioso, ¿no? El término religión, en su concepto más básico, es religar lo humano con lo divino, ¿no? Para eso, pues hay autores ya bastante viejos, como Mircea Eliade, que nos señalan que, bueno, como sociedad existimos y en algún momento al tratar de explicarnos el mundo, que es cuando se crea un mito a final de cuentas consistirá en una explicación del mundo, vamos creando una relación con interrumpir la monotonía de la vida para transformarla y dar lugares de lo que denominaríamos como lo sacro. Entonces, ahora sí, religando con esta cita, o relacionando más bien con esta cita que nos menciona aquí de J.M. García, nos dice que la espiritualidad se identifica con una determinada actitud, una actitud concreta del hombre al enfrentarse contra la finitud y la radicalidad de la existencia. Es decir, al saber que mi vida se va a acabar, al denominar que eso no tiene sentido, como en el caso de los animales, ¿cómo puedo colocarme ante esa finitud que tengo y cómo puedo colocarme al darle un sentido a mi vida? Ah, pues entonces emerge en ese darle un sentido lo que denominamos como espiritualidad, ¿no? Sería un rasgo específicamente que surge de la vida, que lo lleva a pensar, que lo lleva a interpretar lo que siente para poder actuar y para poder transformar entonces su mundo a partir de esa visión. Ahora, ¿por qué mencionaba hace rato lo de Religada y lo de los mitos? Esta cuestión de los mitos la tomo eh, de un autor que se apellida Expósito, ¿no? Que nos dice que justamente el mito es una explicación de lo que, eh, de lo que tenemos como sociedad a final de cuentas y por qué eso nos dejaría también confrontados ante que la razón conformaría un mito. Actualmente decimos que nos guiamos por la razón, pero si analizamos en qué consiste la razón, nos vamos a encontrar justamente
que nos regresa a hacer una explicación del mundo, en este caso una explicación que sería el capitalismo, y una interpretación por lo tanto de ello, y que por lo tanto constituiría hasta cierto punto pues un mito y quizás una forma religiosa de observar el mundo. Claro, no la religiosa cristiano-católica, pero sí otra. Es importante señalarlo y tenerlo en cuenta porque entonces vamos a poder ir acotando lo que es la espiritualidad cristiana, luego la espiritualidad franciscana y cómo ésta se contrapone ante pues lo que podríamos denominar como una espiritualidad de corte capitalista. Ok, continuamos. Dentro de los ambientes que giran en torno al hecho religioso, se han desarrollado la espiritualidad judía, la espiritualidad musulmana, la espiritualidad hindú, la espiritualidad budista, etc. Sin embargo, el término espiritualidad ha también penetrado el ambiente de los agnósticos y ateos, dando paso a las espiritualidades laicas, cuya trascendencia se proyecta en el contexto horizontal y humanitario. Es decir, tenemos las, vamos a decirlo así, grandes espiritualidades de las tradiciones religiosas de ciertas culturas, como la judía, la musulmana, las diferentes espiritualidades cristianas, pero también, digamos, de manera más reciente, pues estarían las espiritualidades laicas en ese término que ya he hablado hace rato, que parecen querer apegarse de lo religioso hasta cierto punto. Y que se trazan directamente en un contexto humanitario, ¿no? Que habría igual que revisar por terminología a qué tanto refieren, puesto que son términos, el término humanitario, el término religioso, que vienen ya con una carga teórica, pues en este caso dentro del cristianismo. Continuamos. La ampliación que en los últimos decenios ha tenido el concepto de espiritualidad responde a la necesidad profunda que tiene el ser humano de reencontrar y restablecer las relaciones que le permitan realizar su existencia en plenitud. Esta cita es igual de García, Manual de Teología y Espiritualidad, página 49 o 50 a 50. Es clásica la definición de espiritualidad acuñada por Hans Urs von Balthasar. Abro cita. La actitud fundamental, práctica y existencial de una persona. Tal actitud es consecuencia de la comprensión que una persona tiene de la existencia en el plano religioso, más específicamente en el plano ético y del compromiso concreto con la vida. Se trata, pues, de una sintonía efectiva y de pertenencia habitual que una persona realiza en su vida a partir de las perspectivas y las decisiones últimas. Fin de cita. Esta cita es de Harsun von Balthasar, Spiritus Creator, de Brescia, 1972, página 237. Entonces, explicamos un poco, ¿no? Ya vamos acotando poco a poco, ¿no? En este caso von Balthasar, que es un teólogo católico, nos explicará lo siguiente, ¿no? Ante la existencia, ante confrontar la existencia de cada persona, la actitud de explicarse ubicado dentro de un plano religioso, en este caso dentro del contexto cristiano católico, lo lleva a un ejercicio del plano ético y del compromiso concreto de vida, es decir, qué es lo que yo estoy interpretando y eligiendo para mi vida y ante ello cómo me comporto con los demás, ¿no? La ética tendría que ver con eso. Para este término de ética pues voy a recurrir a Michel Foucault, que menciona que la ética es el gobierno de sí en relación con el gobierno de los otros. Es decir, qué puntos, actitudes elijo para mí, ¿no? Para mi vida y en base a ellos, cómo lo relaciono con los demás, ¿no? Cómo me manejo, cómo me gobierno ante otros y cómo gobierno, es decir, cómo me rijo ante los demás, ¿no? Pensando en las relaciones de poder que existen en todo momento, que son asimétricas, tiene que ver con una interpretación de cómo éticamente me rijo ante los demás y cómo eso tiene que ver con mi proyecto personal de vida y también con un proyecto que está auspiciado, ahora sí, dentro de ciertas normas que ya están definidas, que es lo que denominamos como espiritualidad, en este caso cristiana. Nos dice, se trata de una sintonía efectiva y de pertenencia, es decir,
que de hecho se hace, que de hecho se ejecuta, pero que también me crea un sentido de pertenecer o distinguirme de los demás dentro de un cierto grupo de pensamiento, de corriente, en este caso por ejemplo el cristiano, y luego vamos todavía más a fondo al franciscano, ¿no? Ya lo que realizo en mi vida y que tiene que parte a final de cuentas, nos dice aquí, de las perspectivas y decisiones últimas, es decir, de lo que elegimos como ese confrontar con la finitud. Lo que elegimos como ese confrontar con la finitud es lo que nos va a regresar al actuar ético que vamos llevando en ese momento, ¿no? Y si se fijan, se va acotando cada vez más. El manual para la asistencia de la Orden Franciscana Seglar y de la Juventud Franciscana, MAOJ, elaborado por la CAS y publicado en 2006, nos recuerda los diversos significados del término espiritualidad desde diversos puntos de vista. Y vamos con una tercera definición. La palabra espiritualidad, entre los diferentes significados, se usa para indicar ciertos estilos de vida cristiana que se conectan con las condiciones existenciales específicas, espiritualidad laical, sacerdotal, religiosa, o con ciertas tradiciones espirituales, espiritualidad benedictina, franciscana, etc. Aquí, en este manual, se usa en ambos sentidos, y por eso se habla de la espiritualidad seglar y franciscana. Mao, página 37, fin de cita. Entonces aquí ya nos acota específicamente una tercera definición y una cuarta que se van a usar para este manual, ¿no? Tenemos entonces dos cuestiones. Primero, el tipo de espiritualidad en tanto a nuestro rol eclesial social, en este caso, que sería el seglar. Tendríamos que entender entonces qué es lo que somos los seglares, y que está basada en una tradición espiritual, ¿no? En este caso, la tradición franciscana, que habría que analizar también en qué consiste la tradición franciscana y qué tanto nos lleva, ¿no? Para eso, pues, he estado elaborando a lo largo de estos 2-3 años, creo que 3 años, estos videos, porque la espiritualidad franciscana no se acota solamente al pensamiento de San Francisco de Asís. Además de incluir a Santa Clara, pues se incluye, por ejemplo, también la forma de vida de los diferentes santos que han pasado por ella. Se incluye la historia propia de la orden en los diferentes lugares. Se incluye, por ejemplo, aquí en México incluso el proyecto franciscano que se forjó directamente aquí, como la iglesia indiana, ¿no? Del cual se habla muy poco. Cómo eso nos influyó culturalmente en México, porque eso tuvo ciertas acepciones que permitió crear otras formas de pensamiento dentro del mismo franciscanismo. Y todo esto va confluyendo para crear lo que conocemos como tradición franciscana. Entonces no se agota solamente en Francisco, a pesar de que tenemos que revisarlo a fondo y tenemos muchos materiales, ¿no? Y muchas reinterpretaciones que se actualizaban, por ejemplo, en los 70s, 80s. ¿Y qué es lo que permite que tenga esa tradición, que siga teniendo cierta vitalidad y que tenga ciertas respuestas ante el mundo que tenemos actualmente, ¿no? Además, obviamente, de conocer, por ejemplo, en qué consistía el pensamiento de la época. Ahí en otro de los videos hay uno que se llama Introducción a la mística medieval franciscana. Ese se lo recomiendo bastante, porque justamente va conotando cómo se interpretaba la mística en tiempos de Francisco, y un poco previo, ¿no? Y cómo eso llevó a Francisco, que podríamos considerar desde cierto punto como místico, como alguien que practica la vida, ¿no? Que practica esa cuestión religiosa dentro de la vida misma, para transformar su mundo, para transformar la orden y para dar lugar a lo actual, que incluso en su tiempo lo vemos con el libro de la vida de Santa Ángela de Foligno, que también fue franciscana seglar, ¿no? Entonces, tenemos bastante por estudiar y por recorrer, pero vamos a regresar a este libro. Les invito a ver los demás videos, por supuesto, y el material que vaya surgiendo después. Entonces, retomando, vamos a estar insertos en la tradición franciscana e insertos en la espiritualidad basada desde el estilo de vida cristiano, que en este caso sería el estilo de vida seglar. Punto número 3. Espiritualidad cristiana. Aunque la expresión spiritualitas anime existía en el ámbito filosófico latino, el concepto espiritualidad en su modalidad abstracta
y en su aplicación teológico-pastoral cristiana se remonta a la época patrística. El término no se encuentra en la Biblia, pero sus contenidos son abordados con diversas orientaciones. Entonces, vamos haciendo un rápido recorrido, ¿no? Es un término que se toma del latín, spiritualitas anime en cuanto se refiere en cuanto al alma, spiritualitas, lo que consiste esta alma, vamos a ver cómo evoluciona el término. Ajá. Se va desarrollando con la patrística y tiene sus antecedentes desde San Pablo, vamos a ver. San Pablo da el término spiritualis, en griego pneumáticos, un sentido específico y preciso. Confróntese con 1 Corintios 15, 44-45 y 3 del 1 al 2. J.M. García desarrolla ulteriormente este concepto de forma tan sintética como precisa. Vamos a ver qué nos dice el autor. En la síntesis paulina, el pneumáticos, es decir, el hombre espiritual transformado, potenciado en el Espíritu de Dios y encaminado a la plenitud, se opone al sárquicos, carnal, y al psíquicos, psíquico, para designar al hombre liberado de las pasiones, del egoísmo, del orgullo y de las obras de la carne. Los dinamismos del espíritu conducen al hombre espiritual a una orientación unitaria, la del ágape, la de la fidelidad gozosa y magnánima. Confróntese con Gálatas 5. Hago una pausa. Recordemos entonces que el Nuevo Testamento se escribe en griego koiné, en el griego vulgar, vamos a decirlo así, de la época, que sería como el lenguaje tradicional y común, como lo sería ahorita el inglés, ajá. Y por lo tanto, los términos en los cuales estamos basando y analizando esto, pues son términos griegos, ¿no? Haré unas acotaciones, además de lo que ha puesto aquí el autor en su cita. Y vamos a analizar, ¿no? Nos habla aquí del neumáticos, ¿no? La palabra neuma, no sé si le suena por ahí, se refiere justamente al espíritu, pero este espíritu que va discerniendo, ¿no? Dentro del pensamiento griego, dentro de la tradición griega, tenemos como base a Platón, ¿no? Que es el que pues comienza a separar filosóficamente esta parte de un cuerpo corrupto, ¿no? de un cuerpo que se haya atado a lo pasional, que lo arrastra hacia abajo, y como concepto lógico del topos udanos o el mundo de las ideas, en el cual pues están las formas de la razón, que es lo que elevaría a final de cuentas el espíritu, ¿no? Pues todo esto pasa tradicionalmente al pensamiento de la época, y pues esto lleva entonces a que al pensar que el hombre regrese o tienda a esa forma de las ideas, entonces se eleva, ¿no? Entonces el neuma sería propiamente ese pensamiento que regresa a las ideas, ¿no? Que regresa a esa parte alta separándose de lo carnal. No es un concepto judío, es un concepto griego que se empieza a insertar dentro de esto. Entonces lo que entenderíamos como hombre espiritual que nos dice aquí García, sería ese neumáticos, ¿no? Es ese hombre que se está transformando constantemente para elevarse. Ajá. No sé, aquí potenciado en el Espíritu de Dios y encaminado a la plenitud. Esa plenitud, claro, es el mundo de las ideas, pero no es nada más alejarse, ¿no? Sino es estar realizado aquí mismo, eso al menos desde la teología paulina, realizado en este plano. El sárquicos, o el estado carnal, sería este estado que depende netamente de lo pasional y que se encuentra en lo más abajo, digamos, de lo corruptible, como diría después Aristóteles, ajá. Y que está también la cuestión psíquica, ¿no? Que es esta cuestión, o el psíquicos, el hombre psíquicos, esta cuestión del hombre que se intenta elevar. Entonces, si se fijan, el neumáticos estaría entre ambas y estaría intentando elevarse, ¿no? Intentando liberarse, ajá, como dice aquí. Justamente el psíquicos es el que ya se encuentra liberado de las pasiones, del egoísmo y del orgullo de la carne. Si se fijan, pensándolo de esa forma, no es que de hecho sea carne mala, ¿no? Y espíritu bueno, sino que es una forma de concebir el que necesitamos liberarnos de todo lo que nos ata, de todo lo que nos tiene aquí, para entonces poder ejecutar lo que nos dice aquí que sería el ágape, ¿no? Esta parte de los dinamismos del espíritu se me hace muy bonito, ¿no? Porque en griego dunamis
que es donde viene dinámico, implica un movimiento todo el tiempo y que ese movimiento además, como lo pensarían después los padres de la iglesia, implica una recreación de lo que somos, ¿no? Nos estamos recreando en todo momento, nos estamos transformando, no es nada más una visión estática de que pienso y me libero y quién sabe qué pasa, no, es una transformación constante, eh, fáctica, que se hace, ¿no? En todo momento y que va y que va llevando a la realización del ágape. Así que la fidelidad gozosa, es decir, esa fidelidad al Señor, ¿no? Que me permite ya gozar de esa esperanza realizada aquí mismo. Ujú. No se está esperando un plan escatológico, solamente un plan al final, se está realizando ya de facto aquí en donde estamos y es lo que permite de hecho el ejercicio de la comunidad en aquel momento y posteriormente de la conceptualización de la fraternidad, que también la van a empezar a pensar los padres de la iglesia. Ajá. Continuamos. La espiritualidad es entendida posteriormente por los padres de la iglesia como vida según el Espíritu de Dios y como progresión abierta a ulteriores realizaciones según la gracia del bautismo hasta la perspectiva escatológica. Amplía esto que acabo de decir justamente, ¿no? Los padres de la iglesia van a entender la vida según el Espíritu de Dios, que es el que nos va conduciendo, ¿no? Digamos, el Espíritu Santo es el que nos va a ir conduciendo a través de la misma vida, a través de la iglesia, a través de los hechos y acontecimientos que encontramos dentro de la misma comunidad, ¿no? Para poderlos interpretar y que esto permite que sea una progresión abierta, es decir, se va dando poco a poco, pero se va interpretando también abiertamente, no es cerrada, no es tablada que ya me convertí y ya, ¿no? Todo es perfecto y hermoso. No, de hecho es una interpretación, un ensayo y error, un vivir constantemente, lo que nos permite ir avanzando e interpretando el Espíritu de Dios, ¿no? Desde que segundo es el bautismo, o sea, que pertenecemos a esa comunidad ya bautizada, ¿no? Y que espera su realización ideal de manera escatológica, es decir, al final de los tiempos. Y esto es lo que van a ir conformando los padres de la iglesia poco a poco. Continúo. En este sentido, la espiritualidad cristiana puede ser entendida como apropiación personal de la fe, que diría Casper. Es una apropiación que tenemos cada quien, ¿no? De esa vivencia, o como palabra de Dios acogida en el acto de desarrollarse, ¿no? Que nos diría Jules von Balthasar. O también como vida del sujeto humano, individual y comunitario, orientado a Dios por medio de Cristo, bajo la acción del Espíritu e inserto en la comunidad de creyentes, donde gracias a un carisma particular del espíritu, personal y o comunitario, vive su existencia teologal de fe, esperanza y caridad como testimonio del don de Dios en el ambiente histórico y cultural y social en el que está inserto y actúa. Aclaramos entonces, ¿no? Si se fijan, sí, viene como una acogida de un proyecto personal, ¿no? Una vivencia de la fe, pero no es una fe, al menos la cristiana, que se pueda vivir solo, para mí mismo, apartado, ¿no? De todos y de todo. Implica una realización en la iglesia, implica como comunidad de fe, como comunidad de interpretación del espíritu, y bajo esa misma acción, ¿no? Como dice aquí, dentro de una comunidad de creyentes, sí, primero es un ámbito personal, pero también un ámbito comunitario, no podemos alejarnos del todo de ello, ¿no? Y con una existencia teologal de la fe, esperanza y caridad como testimonio del don de Dios, es decir, Dios sea gratuitamente a través de los hermanos y de las necesidades que vamos viendo. Y eso nos tiene que confrontar actualmente de una forma bastante específica, porque vivimos en una sociedad solipsista. ¿A qué me refiero con solipsista? A que cada quien piensa lo que se le da la gana, lo confronte o no con, con bases en lo que piensa, y no se construye más, ¿no? Se cierra ipso facto la posibilidad de construcción de alguna otra alternativa de vida. Y vemos que al menos aquí, por definición, ¿no? de toda la tradición cristiana, o de bastantes
de la tradición cristiana patrística, por definición, pues nos arroja que necesitamos estar en comunidad, ¿no? Y después la espiritualidad franciscana lo nota todavía más y lo acota más en la fraternidad. Y la fraternidad, pues, mm, implica conocer a tu comunidad, ¿no? Implica ya tener esa cercanía de hermanos, aunque pienses distinto, y eso choca muchísimo con la forma del pensamiento actual, ¿no? Em, en la cual, pues, hablar de espiritualidad pareciera acotarse nada más a una creencia individual, em, un adorno que se cuelga, así como va a sonar burdo, no es el sentido, pero así como se coloca el hábito, este, como que lo traigo de frente y véanme que traigo un hábito, véanme que traigo un atao, ¿no? Y eso es lo que me representa, cuando ni mi vida ni mis actos van orientados hacia ese plan de vida centrado en Cristo, a través de Cristo por el crucificado, que sería la especificidad franciscana, ¿no? Que es un Cristo además que no se imagina, que no es imaginario, sino que está directamente presente en la vulnerabilidad humana, ¿no? Que tenemos directamente del otro, donde el otro es reflejo de Cristo. Es un compromiso bastante acotado y que no puede evadirse solo porque sí. Bien, continuamos entonces. Y que además nos dice esta nota, ¿no? El testimonio del don de Dios en el ambiente histórico, o sea, dentro de una historia, ¿no? En concreto, que es la que vivimos, cultural, entonces con todos los rasgos que tenemos, dentro de nuestra propia cultura, tradición e historia, y social, en el que se está inserto y activo, ¿no? Es decir, en el que estamos participando. No, sí, necesitamos conocer, por ejemplo, la tradición franciscana, necesitamos conocer la historia, pero no es remontarnos a vivir como en ese tiempo. Las especificidades que tenemos actuales de nuestra vida, actuales del lugar donde nos encontramos, es lo que nos permite acotar esta interpretación franciscana al actuar que deberíamos de tener. Continuamos. En este sentido, es interesante recordar lo que el Papa Francisco señala en la carta encíclica Laudato Si sobre el cuidado de nuestra casa común, ¿no? Respecto al amor social y a su relación con la espiritualidad. Abro cita. El amor social es la clave de un auténtico desarrollo. Para plasmar una sociedad más humana, más digna de la persona, es necesario revalorizar el amor en la vida social, a nivel político, económico y cultural, haciéndolo la norma constante y suprema de la acción. Fin de cita. En este marco, junto con la importancia de los pequeños gestos cotidianos, el amor social nos mueve a pensar en grandes estrategias que detengan eficazmente la degradación ambiental y alienten una cultura del cuidado que impregne toda la sociedad. Cuando alguien reconoce el llamado de Dios a intervenir junto con los demás en estas dinámicas sociales, debe recordar que eso es parte de su espiritualidad, que es ejercicio de la caridad y que de este modo madura y se santifica. Laudato Si 231. Fin de cita. Y aquí otra vez quiero acotar algo que es bastante importante y que he señalado en los diferentes videos. Todas las palabras que utilizamos, todas en específico, poseen una carga teórica. Uh-huh. La carga teórica consiste en el significado, no original, pero el significado con el cual se ha cargado esa palabra a través del tiempo, ¿no? Entonces, no es que tengamos palabras que usemos nada más porque queremos usarle, creemos que suenan bonito, o creemos que van acordes, sino que al mencionarlas, al enunciarlas, estamos cargando ya con una serie de conceptos a las cuales nos vemos pues obligados a conocer puesto que las estamos diciendo. ¿Ok? Entonces parte también de la labor franciscana es el estudio, el conocer qué es lo que estamos diciendo, ¿no? Y aquí pues vamos a empezar a desglosar esta parte, ¿no? Dice el amor social, ¿no? Es la clave de un auténtico desarrollo. Hay ciertas cuestiones con esta carta con esta encíclica de Laudato Si, porque intenta adaptar al pensamiento actual, eh, el pensamiento posmoderno, varios términos cristianos, ¿no? Que ya tienen de suyo su carga teórica. Uh-huh.
Y con ello, pues queda a veces confuso si no se conoce bien a qué se está refiriendo, ¿no? Eh, y choca un poco a mi punto de vista porque la sociedad en la que vivimos, la sociedad plenamente capitalista, sociedad del éxito, sociedad del esfuerzo, del cansancio, em, esa sociedad de las redes sociales, está netamente montada en términos cuya carga teórica proceden de cierto pensamiento protestante, ¿no? Que no actualizaremos en este video, pero que si alguien quiere asistir algún día a curso presencial, con gusto lo veremos, ¿no? En autores como Max Weber. Y entonces por eso viene el choque terminológico entre ambas cuestiones. Ujú. Entonces aquí para plasmar una sociedad más humana, más digna de la persona, necesitamos ver lo que sería el amor social, ¿no? Esta cuestión de dignidad también es bastante importante porque es un término que procede igual del cristianismo. Em, Como les decía previamente. Eh, y en este caso, pues al menos dentro de la iglesia, la dignidad se referiría a ese mundo en donde el reino de Dios está realizado. Es un reino donde todos somos iguales, un reino de reyes, ¿no? Por lo tanto, una vida digna, como nos diría la doctrina social de la iglesia, sería esa vida en donde Dios está presente en todo momento, ¿no? Y que por lo tanto dependería del amor social. Este es un atrevimiento bastante interesante, porque implicaría entonces tener una metanoia, un cambio de pensamiento, para conducirnos cada cual en el amor y que este amor se vea plasmado de manera social, es decir, no importa quién va, ¿no? Simplemente se ejecuta y va realizando, se va haciendo, y es lo único que nos dice aquí esta carta, esta encíclica, que es lo que puede transformar a nivel político, económico y social, ¿no? Si lo convertimos en la norma constante y suprema de la acción, ¿no? Que regresando al pensamiento de Francisco de Asís, es parte de lo que él hacía, ¿no? Mencionaba ya en un video pasado la cuestión del observare, ¿no? La observancia, la cual se basaba en la escucha, ¿no? Francisco estaba todo el tiempo escuchando, ¿no? Observare audire es el término, ¿no? Como super escuchar, por decirlo así. Poner prestar atención a lo que se escucha, porque entonces Francisco llegaba, escuchaba y hacía. Y es la labor a la que estamos llamados y en parte a la que nos rige también esta cuestión del amor social, ¿no? Necesitamos estar atentos, escuchar, interpretar y actuar e ir, ¿no? A donde vaya haciendo falta después, que es lo que nos dice aquí justamente de los pequeños gestos cotidianos, ¿no? Y nos dice, y ese amor nos lleva a pensar en grandes estrategias que detengan, en este caso en específico, la degradación ambiental, que estén en una cultura del cuidado, ¿no? Ante una cultura de la destrucción, ante una cultura del desecho, que es lo que tenemos ahorita, no solamente hablando en general de la basura, sino de considerar incluso a las personas, los objetos, al mundo mismo como basura, este, pues lo importante sería una cultura del cuidado, ¿no? Del cuidado de sí, del cuidado de los otros, eh, para poder entonces ser capaces de transformar la sociedad entera. Y de transformar también esto que es la casa común, que es el mundo en el que vivimos, ¿no? Que es parte de la creación al final de cuentas. Entonces, ¿cómo le podemos hacernos desde aquí? Bueno, busquen las diversas dinámicas sociales que hay, que de hecho ya las hay, y en esas se van insertando. Obviamente no nos vamos a insertar de lleno con el pensamiento que esas dinámicas traen, pero esto produce una forma de pensar o de actuar política que se denomina como red de enjambre, ¿no? Podemos llegar eh, bajo nuestro pensamiento cristiano, católico, a actuar en lo que haga falta hasta donde nuestros ideales nos llevan, y retirarnos y después otra vez volver a actuar, ¿no? Esto sería bastante interesante y es lo que constituye, dice aquí, eh, parte de la espiritualidad cristiana y del ejercicio de la caridad, ¿no? Y entonces nos damos lugar a una santificación del mundo. Punto número 4. Evolución histórica de la teología espiritual. Para una mejor comprensión de la espiritualidad cristiana,
Es necesario recordar que la teología espiritual ha evolucionado a lo largo de la historia a través de un camino multiforme y muy interesante. Esta presentación no pretende entrar en este vasto campo, sino solo invitar a profundizarlo para entender mejor el estatus actual de la espiritualidad cristiana. J. M. García distingue a grandes líneas los siguientes aspectos de dicha evolución. Vamos a hacer un recorrido rápido entonces desde la teología espiritual. Primero, la teología espiritual en el paso de la sacra pagana a la sacra doctrina, es decir, cómo pasa de lo que consideraríamos como paganismo no cristiano al cristianismo, ¿no? La sacra doctrina. 2. La teología espiritual desde el siglo XIII hasta comienzos del siglo XX, es decir, de los términos que se fueron forjando a través del siglo XIII, que varios de ahí, de hecho, los tenemos actualmente con la conformación de la universidad, hasta principios del siglo XX. 3. De la teología ascética y mística, o sea, la forma de interpretar desde esa está alejados, desde esa vida más práctica, ¿no?, que teórica, a la teología espiritual y a la teología de la experiencia cristiana, ¿no? Es decir, cómo pasamos de toda esa visión ascética del estar apartados a una interpretación de la vivencial en el día a día. Después, carácter interdisciplinar de la teología de la experiencia espiritual cristiana. ¿Qué disciplinas aborda? Después, la experiencia espiritual cristiana. Y por último, la experiencia espiritual mística cristiana. Hablando de los manuales y estudios monógrafos recientes de teología espiritual, el mismo autor concluye que a partir de los años 90, algunas cuestiones, por ejemplo, la dimensión de la experiencia cristiana y la atención al crecimiento gradual y progresivo de la vida cristiana, así como la relación que existe entre experiencia cristiana y vida mística, es decir, teología de la mística, han adquirido relieve y centralidad en el estudio de la teología espiritual debido a una más viva conciencia de la historia, de la temporalidad y de la gradualidad de los procesos vitales. Esto lo encontramos en García, Manual de Teología Espiritual, página 217. Es decir, ¿no?, como mencionaba hace rato, en un momento pues estaba la ascética, que del apartarse estaba, o se plantea la cuestión de la mística, ¿no?, como esa gente que más que pensar, porque sí lo hizo, pero no lo escribió como tal, como reflexión, que es lo que sea la teología, vivió, ¿no?, o llevó a cabo cierta forma de vida. Parece ser que todo esto se fue apegando o adquiriendo cada vez más una conciencia de cómo tenía que estar inserto en la sociedad, ¿no? En lugar de estar alejado, se fue cada vez integrando de forma social, no necesariamente armónica, a la vida de cada cual, sobre todo a partir de los años 90, ¿no?, del siglo pasado, que es con lo que se habla de forma más reciente de ello. Las reflexiones de diversos teólogos contemporáneos han contribuido a que los manuales de teología, que sería la reflexión, consideren la vida vivida como su objeto de estudio y el concepto de experiencia espiritual como punto cardinal para captar la naturaleza de la teología espiritual y de la sistematización de sus contenidos en orden a su enseñanza. En este sentido, la experiencia cristiana significa una realidad dada y acogida personalmente, es decir, misterio vivido, experiencia vivida del misterio. Entonces, las reflexiones actuales se basan y toman como punto cardinal esta cuestión de la vida, ¿no?, de la vida vivida. ¿Qué se refiere con la vida vivida? La vida ejercida dentro de esta experiencia cristiana, en este caso, ¿no?, que lleva a confrontar y a transformar todo. Por eso, vuelvo a lo mismo, lo que mencionaba en videos anteriores, del mencionar la forma vitae, ¿no?, porque el concepto de la forma vitae se va desarrollando a través de Francisco, de hecho, y es esa vida misma, esa cuestión existencialista, es decir, existo porque todas estas circunstancias me afectan y me transforman al punto de que vivo esta vida desde ciertos puntos, en este caso, la forma del amor. Y que entonces el punto cardinal de la teología espiritual actual
y la sistematización de ello, es decir, no podríamos sistematizar del todo cada vida, ¿no? Pero podría considerarse entonces desde cómo es vivida esa vida, ¿no? Bueno, la experiencia cristiana entonces actualmente significa una realidad dada, ¿no? La realidad en el amor, la realidad concreta bajo los puntos cardinales y acogida personalmente. Entonces es un misterión, algo que se va a develar desde la vida misma que llevamos cada quien, ¿no? A través de la centralidad de Cristo. J.M. García añade, un auténtico camino de fe cristiana es necesariamente una experiencia vivida en la que el objeto, fides que, forma al sujeto, fides qua, es decir, el dato de la revelación es personalizado en el sujeto creyente. El mismo autor llega a concluir que no es posible tener fe sin experiencia, que la fe requiere experiencia y que está llamada a desarrollarse en experiencia, aunque también está el fruto de la fe, que pasa a través de la fe y se desarrolla en el interior de la fe. Explico. El auténtico camino de fe cristiana es aquí, es necesariamente una experiencia vivida, es decir, al decir necesariamente se refiere a que no puede ser de otra forma. Ajá. Entre el objeto, ¿no? Lo que creemos, la fe creída, fides quae, y el sujeto, la fe en lo que es, fides qua, ¿no? En lo que somos nosotros. Es decir, nosotros tenemos la revelación, tenemos la vida de Jesús, tenemos la vida de Cristo, tenemos a Cristo resucitado y lo encontramos a través de nuestra propia experiencia de vida. No podemos alejarnos de ahí, ¿no? Entonces, si decimos que somos cristianos y que creemos en una fe cristiana, esta fe tiene que basarse necesariamente en la experiencia que tenemos de lo que vivimos, ¿no? Es decir, y esto, si se fijan, va agarrando un sentido más fuerte con esta cuestión de pasar del Evangelio a la vida y de la vida al Evangelio. Creemos en el Evangelio, pero hasta que no lo practicamos, hasta que no lo llevamos a la práctica, con todo y sus fallas, con todo y sus ensayos, ¿no? Como el mismo Evangelio, como el mismo itinerario de Jesús, hasta que no lo experimentamos, no podemos hablar de que entonces tengamos una fe como tal, una fe sin experiencia. Y eso que nos lleva también a confrontar, pues, a la cuestión de la comunidad, ¿no? Porque cada quien lo puede vivir aparte, decir, no, pues yo lo vivo aparte, ¿no? Independiente de todo el mundo, siento a Jesús en mi corazón, pero si esto no se ve reflejado en los diferentes sectores, empezando por el sector de la familia, el sector de donde vivimos, el sector eclesial, ya hablando a nivel pastoral, ¿no? Entonces, ¿de qué experiencia de fe vamos a hablar, ¿no? ¿Cómo podemos decir que creemos en algo si no lo tenemos vivido, ¿no? San Agustín de Hipona decía, crede ud intelligam, ¿no? Cree para entender, pero esto solamente funciona, el creer para entender, si entendemos para poder creer. Es lo que en lógica se le llamaría como un bicondicional. Esto se cumple sí, solamente sí, esta segunda parte se cumple también, ¿no? Entonces, bueno, cree para entender, ¿no? O sea, necesitas creer, pero ¿cómo voy a creer en algo que no he vivido? Ah, pues entonces vive, experimenta, ¿no? Y vas a poder entender para poder creer. ¿Sí me explico? Es una ida con una vuelta, ¿no? Y esto es lo que implica, de hecho, el desarrollo el desarrollo interior de la fe. No es nada más enunciar, no es nada más decir, sí, yo creo en esto, no, se necesita necesariamente de vivir y de transformar. Ok, punto número 5. Espiritualidad de los fieles laicos. Sobre la base de las premisas anteriores, se puede abordar ahora el tema específico de la espiritualidad de los fieles laicos. Para ello, se hará uso del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, que abreviaremos como CDSI, publicado en 2004 por el Pontificio Consejo de Justicia y Paz. El CDSI señala los elementos distintivos de esta espiritualidad. Abro cita. Los fieles laicos están llamados a cultivar una auténtica espiritualidad laical que los regenere como hombres y mujeres nuevos, inmersos en el misterio de Dios e incorporados en la sociedad, santos y santificadores.
Esta espiritualidad edifica al mundo según el Espíritu de Jesús, hace capaces de mirar más allá de la historia, sin alejarse de ella, de cultivar un amor apasionado por Dios, sin apartar la mirada de los hermanos, a quienes más bien se logra mirar como los ve el Señor y amar como Él los ama. Una espiritualidad que rehuye tanto al espiritualismo intimista como el activismo social y sabe expresarse en una síntesis vital que confiere unidad, significado y esperanza a la existencia, por tantas y diversas razones contradictoria y fragmentada. Animados por esta espiritualidad, los fieles laicos pueden contribuir, desempeñando su propia profesión, guiados por el espíritu evangélico, a la santificación del mundo, como desde dentro, a modo de fermento, y así manifiesto a Cristo ante los demás primordialmente mediante el testimonio de su vida. ¿No? Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 545. Ok, vamos a partirlo entonces por párrafos. ¿No? Uno dice que estamos llamados a cultivar una auténtica espiritualidad laica, ¿no? Que nos dé una regeneración como hombres y mujeres nuevos, inmersos en el misterio de Dios, que como ya aclaramos hace rato, ese misterio de Dios, esa encarnación de la revelación, tiene que responder a las concreciones de vida del lugar donde vivimos, de la cuestión social que tenemos presente, y que además, estando incorporados en la misma sociedad, nos lleva a ser santos, no solamente en este sentido de apartado, sino de aquel que vive acorde al reino, ¿no? Y santificadores, es decir, vamos dando esta reinterpretación social del mundo, ¿no? Al momento de volverlo a una realidad santificada, al volverlo un mundo digno de Dios, un mundo donde Dios habita. Dice, edifica el mundo según el Espíritu de Jesús, ¿no? Entonces necesitamos conocer justamente qué es lo que Jesús predica, ¿no? Jesús predica el reino, en qué consiste el reino, para que sea lo que nos va guiando, ¿no? Y que esto nos haga capaces de mirar más allá de la historia sin alejarnos de ella. Es decir, estamos, vamos a decirlo así, condenados socialmente por la misma historia que tenemos, pero necesitamos tener una mirada de fe y de esperanza que nos lleva más allá y que necesitamos analizar, por lo tanto, también desde toda la cuestión de cómo vivimos actualmente. Entonces, sin alejarnos de la historia que nos llevó hasta lo que somos, necesitamos ser capaces de cultivar ese amor por Dios, por un Dios que está presente ahí, ¿no? Sin apartar la mirada de los hermanos, no podemos alejarnos. Si se fijan, es un compromiso incluso más fuerte el compromiso del laico, porque vivimos insertos en el mundo y nuestra labor es transformar ese mismo mundo desde donde estamos, que es a lo que se refiere justamente con ser un fermento, ¿no? Amar como Él los ama dentro de ese mismo mundo, nos dice, ¿no? Y nos dice aquí, ¿no? Después, a una forma bien concreta. Es una espiritualidad que rehuye tanto el espiritualismo intimista, es decir, lo que ya estábamos criticando, esa forma solipsista de decir, yo solo, yo me siento bien con Dios. No, necesitamos alejarlo, no a Dios, sino esa forma de interpretar el mundo, porque la visión cristiana interpreta desde la misma comunidad, desde lo que somos como comunidad, no solo como persona, como el activismo social, ¿no? Es decir, el activismo social no es malo, no está mal, pero el activismo social parece nada más centrarse en lo que es la persona y se acabó, ¿no? Al menos al ser visto de una forma laica, sin religión, no aborda o falta este aspecto cristiano, que es el que nos toca insertar, ¿no? Y ojo, porque no implica solamente decir y hablar de Dios o en nombre de Dios, sino lo importante y más difícil que es hacerlo, quizás sin mencionar siquiera a Dios, hacerlo real como forma de vida donde Dios está presente. De esta manera hacer a Cristo, hacer a Cristo presente mediante el testimonio de vida. Y eso nos tiene que llevar a confrontar la unidad, a confrontar el significado y a dar nueva esperanza, ¿no? En una existencia en la que en la que todo momento parece ser contradictoria, puesto al pensamiento solipsista de cada cual. Y entonces nos dice, ¿no? Animados para esta espiritualidad, los fieles laicos pueden contribuir desempeñando su propia profesión,
guiados por el espíritu evangélico, es decir, qué es lo que nosotros nos comprometemos a profesar, y que de hecho en este caso como franciscanos seglares de suyo profesamos ante Dios, ante la iglesia y ante la fraternidad como testimonio justamente de la misma iglesia. Continúo. El compendio continúa destacando la necesidad de que los fieles laicos armonicen la vida y la fe, sus vidas espirituales y morales por un lado, y el cumplimiento de sus deberes sociales por el otro. La cita. Los fieles laicos deben fortalecer su vida espiritual y moral, madurando las capacidades requeridas para el cumplimiento de sus deberes sociales. La profundización de las motivaciones interiores y la adquisición de un estilo adecuado al compromiso en el campo social y político son fruto de un desempeño dinámico y permanente de formación, orientado sobre todo a armonizar la vida en su totalidad y la fe. En la experiencia del creyente, en efecto, no puede haber dos vidas paralelas. Por una parte, la denominada vida espiritual, con sus valores y exigencias, y por otra, la denominada vida secular, es decir, la vida de familia, del trabajo, de las relaciones sociales, del compromiso político y de la cultura. CDSI 546. Es decir, entonces estamos llamados a dos puntos. No podemos separar nuestra vida espiritual de nuestra vida que llamamos comúnmente social. De hecho, ambas están permeadas, ¿no? No lo menciono aquí, pero tenemos, por ejemplo, al teólogo Anselm benedictino, psicólogo también, el cual menciona que la espiritualidad, nuestra espiritualidad cristiana debe ser una espiritualidad llamada desde abajo, es decir, que surge desde esto que somos, la persona que somos, lo que estamos constituidos. Dado ese punto, entonces, no podemos separar la espiritualidad de todo lo demás, ¿no? Como decía hace rato, estamos insertos en la familia, pues está inserta esa forma de vida cristiana. Estamos insertos en la sociedad, en el trabajo, está inserta esa forma de vida cristiana. No podemos separarla no podemos separarla simplemente. No existe esa parte de que mi vida espiritual se queda para mí aparte, solito por allá, en el topos uranus. No, no es una concreción del actuar, ¿no? Todo aquello que hacemos está permeado por, nos lleva pues a un compromiso político, de hecho, ¿no? Toda postura de pensamiento, toda postura en este caso ética también, pues no puede separarse una postura política. Una postura política, no hablo de partidos políticos, hablo específicamente del ejercicio que tenemos como personas, como miembros de la polis, como miembros de la ciudad, en tanto al ejercicio, ¿no?, que hacemos de nuestra relación con los demás. Entonces, si se fijan, se pone más duro, se pone bueno, porque necesariamente estamos ligados desde nuestro actuar social, desde nuestro actuar ético, a un actuar político. Mucha gente dice, no, yo me meto en la espiritualidad para no meterme en política, y mangos, no es cierto, ¿no? O sea, estamos comprometidos a cómo nos relacionamos con los demás y a cómo transformamos la misma sociedad, la ciudad, que sería la polis, ¿no? Y cómo nos ejercemos dentro de ella, ¿no? En este caso también, cómo nos ejercemos cristianamente. Y bueno, yo soy apartidista, no tendría por qué meter eso, pero pues también alguien que dice que está a favor de X o Y partido, no importa si es Morena, no importa si es el PAN, no importa el que sea, pues habría que cuestionar si realmente está también actuando desde una forma cristiana, ¿no?, por dejar seguir con un partido. El mismo CDSI especifica los medios para lograr el objetivo antes mencionado. Reunir la fe y la vida requiere seguir el camino juiciosamente indicado por los elementos característicos de la vida cristiana. 1. La palabra de Dios como punto de referencia. 2. La celebración litúrgica del misterio cristiano. 3. Oración personal. 4. La experiencia auténtica de la Iglesia realizada por los servicios formativos particulares. De guías espirituales exigentes, el ejercicio de las virtudes sociales y el compromiso perseverante con la formación cultural y profesional. CDSI 546. Y volvemos a especificar, ¿no? Entonces, no solamente es la experiencia de vida, sino que esta experiencia de vida requiere un camino juicioso, primero desde conocer la palabra de Dios, ¿no?, como punto de referencia.
Segundo, que esa palabra da lugar a la vida litúrgica que llevamos dentro de la iglesia, es decir, cómo vamos santificando también el mundo y la vida, ¿no? Y la resurrección. Después lo hacen personal, ¿no? Se fijan, ya van 3 puntos que tenemos que llevar. Cuarto, la experiencia auténtica de la realización de la iglesia la experiencia auténtica de la iglesia realizada por los servicios formativos particulares de guías espirituales exigentes. Es decir, necesitamos estar insertos en nuestra iglesia, necesitamos estar insertos en lo que los guías espirituales nos están pidiendo y que además, si no, necesitamos buscar un guía espiritual exigente. Y también el ejercicio de las virtudes sociales, por supuesto que se compaginan con el cristianismo, y un compromiso perseverante en la formación cultural y profesional. Es decir, no podemos quedarnos solamente ahí, necesitamos forzosamente o adecuadamente estudiar, conocer nuestros ámbitos culturales, el ámbito cultural en el que nos vamos a desarrollar. Volviendo al pensamiento franciscano, ¿no? ¿Cómo vamos a escuchar si no sabemos qué es lo que escuchamos? También podemos comparar con el pasaje del Felipe y el eunuco, ¿no? ¿Cómo voy a entender algo si nadie me lo explica? Entonces necesitamos formarnos en ello, tanto de la forma cultural como de la forma profesional. No basta solamente con lo que yo voy tomando, necesito tomar cursos, necesito no nada más darle una interpretación de lo que yo creo, sino tomarlo de forma, como dice justamente aquí, profesional. Vamos a dejarla ahorita hasta ahí en este video, y en el siguiente video continuaremos con la espiritualidad franciscana, la historia de la orden y en qué consiste justamente este camino ya propiamente franciscano desde este manual. Hasta ahorita, pues, dudas o preguntas que quieran generar se pueden generar desde este video de YouTube, ¿no? Quien guste el WhatsApp también se lo puedo pasar para que alguna duda o si quieren comentar este texto. Y queda al pendiente, este video sería el correspondiente al mes de junio. Espero máximo una semana tener listo el de julio, que sería la segunda parte de este texto, que está muy bueno. Igual si lo pueden conseguir, pues les invito firmemente a que lo consigan. Es un texto excelente. Y pues queda al pendiente. Paz y bien, soy Jesús Sigüenza. Igual los invito a visitar el resto de videos. Está el canal de Formación Franciscana, Formación OFS, y hay otro que se llama Genealogía Franciscana, otra lista de reproducción, perdón, en la cual pues pueden encontrar esta parte un poco más teórica y vivencial que intento reflexionar desde el franciscanismo de una manera un poco más filosófica. Gracias por seguir los videos. Si igual con alguna aportación que quieran hacer es excelente. Paz y bien, espero se encuentren excelentes.